El día que debía ser el más feliz de su vida, Esteban la señaló con el dedo ante 300 invitados y le gritó que era nadie. No sabía que ella cargaba un secreto capaz de destruirlo todo. El salón de eventos del Gran Palacio Dorado era una obra de exceso calculado. Arañas de cristal colgaban del techo como constelaciones artificiales, derramando luz dorada sobre mesas cubiertas de flores blancas importadas y copas de cristal tallado que capturaban el destello de cada vela. Las columnas de mármol, envueltas en guirnaldas de flores, sostenían un techo pintado con escenas de cielos y ángeles que miraban hacia abajo con expresión distante, como si ya supieran lo que estaba por ocurrir. 300 personas, vestidas con lo mejor que el dinero podía comprar, llenaban ese espacio. Sus voces mezclándose en un murmullo constante que olía a perfumes caros, a vino añejo y a la arrogancia particular que solo se desarrolla en quienes han tenido dinero demasiado tiempo. Era la boda del año, eso decían todos. Natalia Vargas lo escuchó cuando llegó al salón esa noche, ataviada con el vestido que había elegido meses antes con su madre, un vestido que ella misma había pagado sin pedirle un centavo a nadie. Lo escuchó en los susurros de las mujeres que la miraban de arriba a abajo con esa sonrisa de labios apretados que no es sonrisa, sino evaluación. Lo escuchó en la voz de la coordinadora de eventos, una mujer de mirada veloz que llevaba un auricular en la oreja y que se acercó a Natalia no para felicitarla, sino para decirle, con eficiencia clínica, que el señor Esteban Villanueva había pedido que ella permaneciera cerca de la cabecera de la mesa, que no conversara demasiado con los socios de negocios y que bajo ninguna circunstancia mencionara su trabajo anterior. Su trabajo anterior, como si fuera una mancha. Natalia asintió sin decir nada. Era buena en eso, en guardar silencio cuando el silencio era lo más inteligente. Su abuelo don Aurelio, hombre de pocas palabras y mucha sabiduría, le había enseñado desde pequeña que las personas que hablan en exceso cuando están nerviosas regalan información que no deberían regalar. Calla, observa, aprende, le decía mientras le enseñaba a jugar ajedrez en el patio de la casa pequeña donde creció. La partida más importante no es la que estás jugando ahora, Nati, es la que viene después. Esa noche, mientras caminaba por el salón iluminado y saludaba a personas cuyos nombres apenas recordaba, Natalia pensaba en las palabras de su abuelo. Pensaba en ellas con una claridad casi dolorosa, porque hacía 3 meses que don Aurelio había muerto, y porque la ausencia de ese hombre en la silla más importante de ese salón era un peso que ella cargaba en el pecho con cada paso que daba. Esteban Villanueva estaba al otro extremo del salón, rodeado de un círculo de hombres que reían demasiado fuerte a cada cosa que él decía. Era así como Natalia lo había conocido, hace ya varios años, cuando él era apenas un empresario mediano con grandes ambiciones y una habilidad extraordinaria para parecer más exitoso de lo que era. La primera vez que lo vio fue en una conferencia de negocios donde ella, recién graduada de la universidad con honores y ya trabajando como consultora financiera independiente, había presentado un análisis de mercado que recibió una ovación cerrada del auditorio. Esteban se había acercado después, con esa sonrisa que sabía usar como herramienta, y le había dicho que era la presentación más inteligente que había escuchado en años. En ese entonces, ella lo había creído. Habían empezado a hablar de negocios, luego de cenar, luego de algo que parecía amor, pero que con el tiempo Natalia aprendería a identificar con un nombre más preciso. Él le había propuesto matrimonio en un restaurante con vista al mar, con una sortija que brillaba lo suficiente para distraer de las preguntas que ella debería haber hecho. Y ella, que llevaba años trabajando duro,
que había construido conexiones y credibilidad en el mundo financiero con su propio esfuerzo, que había sacrificado noches y fines de semana y relaciones y momentos irrecuperables para llegar a donde estaba, dijo que sí, porque lo amaba, o porque creía que lo amaba. A veces las dos cosas son indistinguibles hasta que ya no lo son. La ceremonia había sido breve, en una capilla privada solo para familia cercana, y ahora era la recepción, el evento verdadero, el espectáculo que Esteban había diseñado con la misma meticulosidad con que diseñaba sus campañas de imagen. Cada detalle de esa fiesta hablaba de él, su éxito, su poder, su llegada definitiva a la cima de un mundo que alguna vez lo había ignorado. Las 300 personas presentes eran su audiencia, y Esteban Villanueva sabía muy bien cómo trabajar a una audiencia. Natalia estaba hablando con su madre, doña Carmen, una mujer de sonrisa suave y manos que olían a lavanda, cuando escuchó el tintineo del micrófono. El sonido metálico cortó el murmullo del salón como un cuchillo, y todas las conversaciones se detuvieron casi simultáneamente. Las 300 cabezas giraron hacia la tarima donde Esteban estaba de pie, micrófono en mano, con la seguridad de alguien que nunca ha dudado de que el mundo está esperando escucharlo. «Quiero agradecer a todos por estar aquí esta noche», comenzó, y su voz viajó por el salón con esa resonancia calculada que Natalia había admirado alguna vez. Esta celebración no es solo una boda. Es la coronación de todo lo que hemos construido, el resultado de años de sacrificio, de visión, de trabajo incansable. Aplausos. Natalia aplaudió también, porque era lo que se esperaba. Esteban bajó de la tarima y comenzó a caminar entre las mesas, gesticulando con una copa en la mano, en ese estilo de orador ambulante que tanto le gustaba. La gente lo seguía con los ojos. Era magnético. Eso nadie podía negarlo. Tenía esa cualidad extraña de hacer que las personas se sintieran privilegiadas de estar en su presencia. «Quiero hablar de algo importante», dijo, y su tono cambió apenas lo suficiente para que Natalia sintiera algo frío rozarle la nuca. «Hay personas en este salón que me conocen desde el principio, que saben de dónde vengo. Y esas personas saben que yo construí todo lo que tengo con mis propias manos, con mi inteligencia, con mi visión. Nadie me regaló nada». Más aplausos. Natalia notó que Esteban estaba caminando hacia ella. Lo notó por la forma en que la multitud se abría ligeramente para dejarlo pasar, y por algo en su postura, una tensión en los hombros que ella conocía demasiado bien y que siempre precedía a los momentos en que él necesitaba demostrar algo. «Y quiero hablar también de Natalia». Todas las miradas giraron hacia ella. Doña Carmen le apretó la mano por debajo de la mesa. «Natalia llegó a mi vida en un momento particular», continuó Esteban, deteniéndose a pocos pasos de ella. «Era una chica inteligente, sin duda, trabajadora, con ganas de subir, y yo, que siempre he tenido buen ojo para identificar el potencial en las personas, decidí darle una oportunidad». Natalia sintió el cambio en la sala antes de entenderlo completamente. Era algo imperceptible, como cuando el aire antes de una tormenta se espesa de una manera que no puedes explicar, pero que tu cuerpo reconoce. Las personas que la conocían bien, Lorena, su hermana, sentada 3 mesas más allá, y Sebastián, su amigo de toda la vida y abogado, que estaba cerca de la puerta principal, intercambiaron una mirada rápida. «Pero hay algo que he aprendido», siguió Esteban, y ahora su voz tenía una cadencia diferente, más dura, con algo que brillaba en sus ojos como satisfacción anticipada. «No importa cuánto les des a ciertas personas, no importa cuánto las eleves, siempre vuelven a su lugar de origen». Y el lugar de origen de Natalia era muy, muy distinto al mío. El silencio en el salón era absoluto. Yo vengo de una familia de empresarios, gente con clase, con educación, con presencia. Y ella
Hizo una pausa que duró exactamente lo que necesitaba para clavar el filo. Ella vendía flores en el mercado con su madre cuando la conocí. Doña Carmen soltó la mano de Natalia. No era verdad. Era una distorsión calculada de la verdad, que es la forma más eficiente de mentir. Natalia había ayudado a su madre en el mercado cuando era adolescente, antes de ganar una beca completa en la universidad, antes de graduarse con las mejores calificaciones de su generación, antes de construir una carrera que la mayoría de las personas en ese salón habrían envidiado si la hubieran conocido bien. Pero Esteban no estaba interesado en la verdad completa. Estaba interesado en la imagen que la verdad incompleta construía. Así que cuando la gente me pregunta cómo es que me casé con ella, continuó, y había risas nerviosas en partes del salón, el tipo de risas que la gente suelta cuando no sabe cómo reaccionar pero teme parecer que no entiende el chiste. Yo les digo que siempre fui un hombre generoso, un hombre que cree en dar oportunidades. Se detuvo justo frente a Natalia. La señaló con el dedo extendido y acusatorio, la misma postura de la thumbnail que nadie en ese salón sabía que existía, pero que todos fotografiarían más tarde esa noche. «Pero que conste», dijo, su voz elevándose, «que todo lo que hay aquí, todo lo que ves, todo lo que somos esta noche, es mío. Lo construí yo. Y tú, Natalia, deberías estar agradecida de que te haya invitado a compartirlo». Las lágrimas llegaron solas, porque a veces el cuerpo llora antes de que la mente haya terminado de procesar la magnitud del daño. No eran lágrimas de vergüenza, aunque Esteban claramente esperaba eso. Eran lágrimas de algo más complejo, de esa mezcla particular de dolor y de una certeza helada que se instala cuando algo que parte de ti todavía esperaba estar equivocada confirma que tenía razón todo el tiempo. Natalia no bajó la mirada. Eso fue lo primero que la gente recordaría después. Que lloró, sí, pero que no bajó la mirada. En la tercera mesa a la derecha, un hombre mayor de cabello entrecano y mirada firme, don Edmundo Castellanos, miembro del consejo directivo de la empresa más importante del Grupo Villanueva, frunció el ceño y dejó su copa sobre la mesa con una lentitud deliberada. A la izquierda del salón, Lorena Vargas se puso de pie a medias antes de que la mano de su esposo la detuviera. Cerca de la puerta, Sebastián Ríos, con su traje discreto y el maletín que nunca dejaba en el auto, consultó su reloj con la tranquilidad de alguien que sabe exactamente cuánto tiempo falta para algo. Y en el centro del salón, Natalia Vargas, que había vendido flores con su madre cuando era adolescente y que desde entonces había construido, con sus propias manos y su propio cerebro, algo que ninguna de las 300 personas en esa sala entendía todavía completamente, respiró hondo. Guardó el silencio que le había enseñado su abuelo, por ahora, porque lo que nadie en ese salón sabía era que Natalia no había llegado a esa boda con las manos vacías. Había llegado con años de paciencia, con una carpeta de documentos que su abogado guardaba en ese maletín cerca de la puerta, con un secreto que había protegido con precisión quirúrgica durante más tiempo del que cualquiera habría podido imaginar. Y había llegado con la promesa que le había hecho a su abuelo la noche antes de que muriera. Don Aurelio, tendido en la cama del hospital con los ojos más claros que nunca, a pesar de todo, le había tomado la mano y le había dicho: «Nati, cuando llegue el momento no te quedes callada por miedo, quédate callada por estrategia. Hay una diferencia enorme entre las dos». Esa noche en el salón, mientras Esteban bajaba el micrófono con la sonrisa de quien acaba de hacer algo brillante, mientras los aplausos tardaban en llegar porque incluso la gente que lo admiraba no estaba segura de aplaudir eso, Natalia Vargas pensó en su abuelo y entendió que el momento que él había mencionado todavía no había llegado, pero estaba muy cerca. Años antes de esa noche de arañas de cristal y humillación pública, existía una ciudad diferente a esa, un barrio diferente,
una historia diferente. Natalia creció en el barrio de La Esperanza, que llevaba ese nombre con la ironía particular de los lugares que necesitan recordarle a sus habitantes que todavía hay razones para intentarlo. Las calles eran angostas y las casas pequeñas pero limpias, y en la esquina de la cuadra donde vivía la familia Vargas había un mercado donde doña Carmen vendía flores desde antes de que Natalia naciera. No era pobreza, era escasez con dignidad, que es una cosa completamente distinta. Don Aurelio, el padre de doña Carmen, vivía con ellas en esa casa de paredes color crema y patio interior donde crecía un limonero que nadie había plantado con intención, pero que daba frutos todos los años con una generosidad que parecía intencionada. Era un hombre que había trabajado toda su vida en una empresa de construcción, que había ahorrado con disciplina monástica, que había leído más libros que cualquier persona que Natalia conocería después en la universidad, y que tenía una manera de mirar a su nieta que hacía que Natalia sintiera que él veía algo en ella que todavía no existía, pero que era inevitable. «Eres diferente, Nati», le decía. «No diferente mejor ni diferente peor. Diferente como es diferente una persona que nació con la capacidad de ver el tablero entero y no solo las piezas frente a ella. Eso es un don. Y los dones se respetan o se desperdician. No hay término medio. Natalia había elegido respetarlo. Estudió con una intensidad que sus compañeras de escuela encontraban desconcertante. No por necesidad de aprobación externa, sino por algo más profundo, por una curiosidad genuina sobre cómo funcionan las cosas, los números, los sistemas, los flujos de dinero que mueven al mundo con más eficiencia que cualquier ejército. Ganó la beca universitaria el año en que su familia más la necesitaba, cuando el negocio de doña Carmen atravesaba un momento difícil y don Aurelio había empezado a toser con una frecuencia que nadie quería nombrar directamente. Se fue a la capital con una maleta y la certeza tranquila de que volvería por su familia, no como salvadora, sino como prueba de que el origen no dicta el destino. En la universidad fue extraordinaria de una manera que no anunciaba. No era la que levantaba la mano en cada clase, ni la que dominaba las conversaciones en los pasillos. Era la que entregaba trabajos que sus profesores leían 2 veces, que encontraba patrones en los datos donde otros veían ruido, que hacía preguntas que abrían puertas que el profesor no había planeado abrir ese día. Al terminar, 3 firmas de consultoría le ofrecieron trabajo. Ella eligió la más pequeña porque el más pequeño le daba más responsabilidad más rápido. Y la responsabilidad era lo que Natalia buscaba, no el prestigio del nombre en la tarjeta. Para cuando conoció a Esteban Villanueva, Natalia llevaba varios años construyendo una reputación sólida y discreta en el mundo de la consultoría financiera. Sus clientes la buscaban por referencias, nunca por publicidad, y la retenían porque los resultados que ella producía eran consistentemente mejores de lo que esperaban. Tenía además una red de contactos que había tejido con paciencia y autenticidad. Personas que la respetaban no porque ella había trabajado para impresionarlos, sino porque, en los momentos que importaban, había sido confiable. Esteban, en cambio, era todo lo opuesto en términos de estilo, aunque reconoció en Natalia algo que necesitaba con urgencia. Era brillante para el espectáculo, para la visión grandiosa, para vender la idea de un futuro que todavía no existía. Pero cuando llegaba el momento de los números, de la estructura real, detrás de las grandes palabras, de los documentos y los contratos, y las proyecciones que debían sobrevivir el escrutinio de personas inteligentes con dinero real que perder, Esteban se quedaba corto. Lo había estado ocultando durante años con una combinación de carisma y personas bien pagadas para cubrir sus brechas.
Pero estaba llegando a un punto de inflexión, donde el siguiente nivel de crecimiento requería una base más sólida de la que él podía construir solo. Y entonces Natalia Vargas presentó ese análisis de mercado que lo dejó sin palabras. Él la llamó al día siguiente, luego al siguiente. Las conversaciones de negocios se mezclaron con conversaciones más largas, más personales. Él la escuchaba con una atención que ella interpretó como admiración intelectual genuina. Le preguntaba sobre sus proyectos, sobre sus clientes, sobre sus métodos. Le decía que era la persona más inteligente que había conocido en su vida. Le decía que juntos podrían hacer algo extraordinario. Natalia, que era extraordinariamente inteligente en casi todo, tenía sin embargo un punto ciego que compartía con muchas personas brillantes. Tendía a asumir que la gente que la admiraba lo hacía por las razones correctas. Empezaron a trabajar juntos informalmente. Ella le ofreció asesoría para una reestructuración de deuda que la empresa de él necesitaba urgentemente. Lo hizo bien, mejor de lo que cualquier firma grande habría podido hacerlo, porque Natalia tenía la capacidad de entender la estructura real de un negocio más rápido que casi nadie. El resultado fue tan bueno que Esteban le propuso una asociación más formal, una sociedad. Fue en esa negociación donde ocurrió algo que Esteban olvidaría con conveniente velocidad, pero que Natalia nunca olvidaría, porque para Natalia los documentos eran más reales que las palabras, y para Esteban las palabras eran más reales que los documentos. Para poder atraer los inversionistas que necesitaban para el siguiente proyecto, el de mayor escala que Esteban había intentado hasta ese momento, necesitaban mostrar una estructura societaria sólida. Los inversionistas que Natalia iba a atraer, personas de su red que confiaban en su criterio, iban a invertir basados en la confianza en ella. Era lógico, entonces, que la estructura reflejara esa realidad. Natalia aportaba el capital intelectual, los contactos, la credibilidad y una suma de dinero de sus ahorros que era modesta en términos absolutos, pero que en ese momento representaba exactamente lo que la empresa necesitaba para mostrar solvencia. Esteban aportaba su nombre, su imagen, el espacio de oficinas y la visión del proyecto. Los documentos de constitución de la sociedad le dieron a Natalia el 51% de las acciones. Esteban los había firmado con prisa, una tarde cualquiera, mientras hablaba por teléfono con alguien sobre otra cosa. Natalia los guardó en la carpeta de archivos importantes que llevaba siempre consigo y no dijo nada más al respecto. Los años que siguieron fueron de trabajo intenso. El proyecto funcionó, primero bien, luego muy bien, luego de una manera que excedía las proyecciones más optimistas que Natalia había presentado. La empresa creció, contrataron personal, abrieron nuevas líneas de negocio. Esteban estaba en todos lados, dando entrevistas, asistiendo a eventos, siendo fotografiado, construyendo la imagen de hombre visionario que había creado un emporio de la nada. Natalia estaba en las reuniones de estrategia, en los análisis de riesgo, en las conversaciones difíciles con los bancos, en los momentos en que el crecimiento amenazaba con desbordar la capacidad de gestión, y alguien necesitaba construir los sistemas que lo sostuvieran. Él era la cara, ella era la arquitectura. Y gradualmente, con la habilidad particular de quien lleva la contabilidad de los reconocimientos ajenos, Esteban fue haciendo algo que empezó tan sutilmente que Natalia tardó en nombrarlo. Empezó a borrarla. No de un golpe, no de manera obvia, sino con la paciencia de quien sabe que los cambios graduales no generan resistencia. En las entrevistas, el nosotros se fue convirtiendo en yo. En los eventos, ella dejó de ser presentada como socia y empezó a ser presentada como colaboradora. En las conversaciones con los nuevos empleados, la historia de la empresa empezó a no incluirla.
o a incluirla como personaje secundario en el relato del genio de Esteban Villanueva. Al mismo tiempo, su relación romántica se profundizó de maneras que Natalia no supo distinguir completamente de la relación de trabajo. Esteban la necesitaba de muchas formas, y esa necesidad que él expresaba como amor era convincente porque tenía partes de amor real mezcladas con partes de algo más calculado. Cuando le propuso matrimonio, Natalia llevaba ya suficiente tiempo en ese mundo de ambigüedad como para que la propuesta se sintiera como la culminación lógica de algo, aunque había partes de ella que no estaban completamente tranquilas. Su abuelo, cuando ella fue a contarle la noticia, la escuchó en silencio. Luego le preguntó una sola cosa. ¿Sigues teniendo los documentos de la sociedad? Ella le dijo que sí. Bien, dijo don Aurelio. Entonces, pase lo que pase, tienes tierra bajo los pies. Mientras Esteban terminaba su discurso frente a las 300 personas del salón y la gente, desconcertada, pero incapaz de resistir el magnetismo de su presencia, comenzaba a aplaudir con una mezcla de incomodidad y condicionamiento social. Natalia caminó hacia la terraza exterior del gran Palacio Dorado. La noche era templada. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos como otro tipo de arañas de cristal, más honesta tal vez, construida de trabajo real y no de decoración alquilada. Lorena llegó a su lado menos de 2 minutos después. Su hermana era más pequeña que ella, más directa en sus emociones, de esas personas que sienten todo en la superficie y lo expresan sin cálculo. «Natalia», dijo, con la voz de alguien que está haciendo un esfuerzo por no gritar, «eso que hizo fue imperdonable». «Lo sé». «¿Lo sé? ¿Eso es todo lo que vas a decir?» Frente a 300 personas, Nati. Frente a mamá, Lorena. Natalia la miró con esa calma que su hermana siempre había encontrado a partes iguales tranquilizadora y exasperante. ¿Recuerdas lo que decía el abuelo sobre las partidas de ajedrez? Lorena soltó un aire largo por la nariz. Estás jugando ajedrez en tu propia boda. Estoy terminando una partida que empecé hace mucho tiempo. Natalia miró hacia la ciudad. Y esta noche no es el momento del último movimiento, pero está cerca. ¿Cuándo? Cuando Sebastián entre al salón con el maletín. Lorena tardó un momento en procesar eso. Luego la miró con ojos que empezaban a entender. Él está aquí por eso. Está aquí por eso. Lo que Lorena no sabía, lo que nadie en ese salón sabía excepto Natalia y Sebastián y el equipo legal que habían estado construyendo su caso en silencio durante los últimos meses, era que la empresa de Esteban Villanueva tenía un problema grande. Un problema que Natalia había descubierto de manera completamente accidental cuando revisaba los estados financieros de un trimestre particularmente activo y encontró una discrepancia que no debería estar ahí. No era un error contable. Los errores contables tienen un patrón de desorden. Esto tenía un patrón de intención. Natalia era muy buena en encontrar los patrones. Lo que encontró, cuando empezó a tirar del hilo con la meticulosidad que aplicaba a todo, era que Esteban había estado utilizando la estructura societaria de la empresa para mover dinero de una manera que no era exactamente legal. No era lo más grave que había visto en su carrera. Había visto cosas peores, pero era suficientemente serio como para representar un riesgo real, tanto para la empresa como para ella misma, que seguía siendo, aunque muy poca gente lo recordara, la accionista mayoritaria. Cuando le presentó sus hallazgos a Esteban, en privado, esperaba una conversación difícil pero adulta sobre cómo corregir el problema. Lo que encontró fue algo diferente. Esteban la miró con una expresión que ella no había visto antes en su rostro, una mezcla de cálculo y algo que se parecía al desprecio, y le dijo que estaba exagerando, que los contadores ya habían revisado todo, que ella debería enfocarse en lo que sabía hacer y dejar los asuntos estratégicos a quien correspondía.
Esa noche, Natalia entendió varias cosas al mismo tiempo. Entendió que la distancia que había creído que era crecimiento en la relación era en realidad el resultado de que Esteban había llegado al punto donde ya no la necesitaba de la misma manera. La empresa era lo suficientemente grande como para funcionar con equipos especializados. La red de contactos que ella había traído estaba ya integrada. La credibilidad que ella le había prestado en los primeros años estaba ahora adherida a su nombre. Entendió que el matrimonio que Esteban le había propuesto no era solo una declaración de amor, era también, quizás principalmente, una manera de asegurar que Natalia no pudiera convertirse en una amenaza. Una esposa tiene menos capacidad de acción legal contra su marido que una socia de negocios en disputa. Y entendió que si no actuaba con cuidado y con tiempo suficiente, podía perder no solo la relación y la empresa, sino también los años de trabajo que había invertido en construir ambas. No se lo dijo a Esteban. No mostró ningún cambio en su comportamiento. Siguió asistiendo a las reuniones, firmando los documentos que le correspondía firmar, actuando el papel de novia exitosa y luego de prometida atenta. Y en paralelo, con una discreción que solo era posible porque Natalia había aprendido desde pequeña a ser invisible cuando la situación lo requería, comenzó a construir su caso. Llamó a Sebastián Ríos, que además de ser su amigo más antiguo, era un abogado especializado en derecho societario con una reputación de serenidad bajo presión, que era exactamente lo que la situación requería. Le presentó los documentos, los números, las fechas, el patrón. Sebastián la escuchó sin interrumpirla. Cuando terminó, dijo: «Necesito 2 semanas para verificar todo esto de manera independiente». Le tomó 1 mes y medio, pero cuando terminó, los documentos que había preparado eran sólidos como granito. La pregunta era cuándo y dónde usarlos. Esteban se los respondió sin saberlo. Cuando anunció la boda, con esa grandiosa fiesta que iba a reunir a todos los actores importantes de su vida profesional y personal en un solo lugar, Natalia escuchó el anuncio y pensó en su abuelo. Pensó en el ajedrez y pensó que no había ningún otro escenario en el mundo donde lo que estaba a punto de revelar tuviera más impacto que ese salón, con esas 300 personas, con los socios y los inversionistas y los miembros del consejo directivo presentes en la misma habitación donde Esteban acababa de decirle en voz alta y frente a todos que era nadie, porque eso también era una jugada, solo que él no lo sabía. Regresó al salón con Lorena unos minutos después. Esteban estaba en el centro de un grupo que reía, completamente cómodo, completamente ajeno a cualquier consecuencia, con ese tipo de ceguera que da el poder cuando ha sido ejercido sin resistencia durante demasiado tiempo. Doña Carmen estaba sentada junto a una prima de Natalia, con las manos cruzadas sobre la mesa, y una expresión que Natalia conocía bien. No era tristeza, era la cara que ponía su madre cuando estaba guardando algo para después. Don Edmundo Castellanos se acercó a Natalia cuando ella volvió a su mesa. Era un hombre que había visto demasiadas cosas en demasiados años de negocios como para sorprenderse de algo. Pero había algo en su mirada esa noche que era diferente a la distancia habitual. Se inclinó apenas, con esa discreción que caracterizaba a los hombres que han aprendido que las palabras importantes no necesitan volumen. «Lo que acaba de ocurrir, señorita Vargas, fue innecesario», dijo en voz baja. «Quiero que sepa que no todos los presentes lo encontramos aceptable». «Gracias, don Edmundo», respondió ella, y su voz era más tranquila de lo que cualquiera habría esperado. «Le agradezco que me lo diga». «¿Está bien?» «Estoy perfectamente bien». El hombre la miró un segundo más de lo necesario, como si intentara verificar si eso era verdad o cortesía. Luego asintió y regresó a su mesa con paso tranquilo, pero algo acelerado, como alguien que acaba de tomar una decisión.
La noche continuó con esa extraña tensión que se instala en los eventos sociales después de un momento que todos presenciaron, pero que nadie sabe exactamente cómo procesar. El cuarteto de cuerdas volvió a tocar. El servicio siguió circulando con botellas y bandejas. Las conversaciones se reanudaron con cuidado, como gente que camina alrededor de un objeto que podría estar caliente. Esteban siguió siendo el centro de la sala, animado, gesticulante, narrando alguna historia de negocios que hacía reír a su círculo. Natalia comió poco, bebió agua, habló con las personas que se acercaron a ella con la amabilidad tensa que se usa cuando uno está siendo testigo del resultado de algo que no sabe cómo nombrar. Y mientras la noche avanzaba, con cada brindis y cada plato que llegaba y se llevaba, ella miraba de reojo hacia la puerta principal, donde Sebastián, con su discreción perfecta, seguía esperando el momento indicado. Fue durante el tercer brindis cuando ocurrió algo que Natalia no había planeado, pero que, en retrospectiva, era inevitable dado el carácter de Esteban. Uno de sus socios más recientes, un hombre llamado Gerardo Fuentes, que había invertido una suma considerable en el último proyecto de expansión, se puso de pie con una copa en la mano y dijo que quería agregar unas palabras al brindis. Era un hombre directo, con ese tipo de honestidad que viene de haber ganado suficiente dinero como para no necesitar decirle a nadie lo que quiere escuchar. «Quiero brindar por Natalia», dijo, con su copa levantada, «porque la mayoría de ustedes quizás no lo saben, pero cuando yo decidí invertir en el Grupo Villanueva, lo hice porque Natalia Vargas me presentó los números de una manera que no dejaba lugar a dudas. Fue su análisis el que me convenció, fue su trabajo. El silencio fue diferente esta vez, más incómodo. Esteban levantó su copa con una sonrisa que era técnicamente una sonrisa, pero que a Natalia le recordó la cara que pone un hombre cuando le acaban de apretar algo que duele. «Natalia siempre ha sido parte del equipo», dijo controlado. «Era más que parte del equipo cuando habló conmigo», respondió Gerardo, con la placidez de quien no está buscando conflicto, sino simplemente diciendo lo que sabe. Era la arquitecta de toda la estrategia de expansión. Al menos eso me dijo entonces. «Los equipos evolucionan», dijo Esteban. «Los roles cambian». «Claro que sí». Gerardo bebió de su copa y se sentó sin más comentario. Pero el efecto había quedado en el aire. Natalia vio cómo varios de los presentes que habían escuchado el primer discurso de Esteban y el de Gerardo empezaban a calcular la distancia entre las dos versiones. Don Edmundo tenía una expresión pensativa. Dos de los miembros más jóvenes del consejo directivo intercambiaron una mirada que decía algo que sus bocas no dirían esa noche, pero que definitivamente dirían pronto. Esteban se excusó un momento y desapareció hacia algún lugar detrás de la tarima. Fue en ese momento, mientras la atención del salón estaba dispersa entre conversaciones paralelas y el movimiento natural de una fiesta, cuando Natalia vio a Sebastián moverse. Se separó del lugar donde había estado y comenzó a caminar por el perímetro del salón con ese paso suyo que nunca parecía urgente, aunque a veces lo fuera. Llevaba el maletín. Pasó junto a don Edmundo y algo ocurrió entre los dos hombres, un intercambio brevísimo, apenas un cruce de miradas, que Natalia reconoció porque ella y Sebastián lo habían planeado. Entonces Natalia entendió que era el momento. No el momento de la confrontación pública todavía, eso vendría, pero el momento de empezar a mover las piezas que habían estado esperando. Se acercó a don Edmundo con una copa de agua y una calma que en ese punto ya no era actuada sino genuina, la calma particular que viene cuando ya no hay nada más que esperar porque la preparación ha sido suficiente. «Don Edmundo», dijo, y su voz era baja pero completamente firme. «Sé que esta noche ha sido inesperada, pero hay algo que necesito que usted sepa antes de que termine.
El hombre la miró con sus ojos entrecanos y serios. Le escucho. Sebastián Ríos, que está aquí esta noche, es mi abogado. Mañana por la mañana va a presentar ante el Consejo Directivo completo una solicitud de auditoría independiente de los movimientos financieros de los últimos 18 meses. Hay irregularidades que afectan a todos los accionistas, usted incluido. Don Edmundo no cambió de expresión. Eso era lo notable. No se sorprendió, no protestó, no miró a su alrededor para verificar quién podía estar escuchando. Solo dijo: ¿Tiene documentación? Completa, auditada independientemente, firmada por 2 firmas contables diferentes. Una pausa. ¿Y su posición en la empresa? Soy la accionista mayoritaria. Siempre lo he sido. Los documentos de constitución de la sociedad están en regla y en el registro oficial desde el primer día. Una pausa pequeña. Algunos parecen haberlo olvidado. Don Edmundo tomó un sorbo de su vino. Miró hacia donde Esteban había desaparecido. Luego miró de vuelta a Natalia. ¿Cuánto tiempo lleva preparando esto? El tiempo suficiente para hacerlo bien. Él asintió lentamente. No era aprobación todavía. Era la evaluación de un hombre que ha pasado décadas en el mundo de los negocios y sabe reconocer cuando alguien tiene sus cartas bien ordenadas. Estará en mi oficina a las 9 de la mañana, dijo. Estaré. Cuando Natalia se alejó de la mesa de don Edmundo, Esteban había regresado al salón. Se acercó a ella con esa sonrisa que era territorial, la sonrisa que usaba para reafirmar dominio después de un momento de tensión, y le puso una mano en el hombro con un peso que pretendía ser afecto, pero que era otra cosa. «Estás muy callada esta noche, amor», dijo en voz baja. «Estoy pensando», respondió ella. «¿En qué piensas?» Natalia lo miró. En el tiempo que llevan juntos, había aprendido a leer a Esteban con la misma precisión con que leía los estados financieros. Había patrones en él, tendencias recurrentes, puntos de inflexión predecibles. Y en ese momento, con esa pregunta casual que no era casual, con esa mano en su hombro que no era afecto, Natalia vio algo que no había visto antes en sus ojos. No era seguridad. Era la performance de seguridad. Había una diferencia, y reconocerla le dijo algo importante sobre el estado real de las cosas. «Pienso en el abuelo», dijo. Era completamente verdad. Algo cruzó por la cara de Esteban que podría haber sido culpa si él fuera capaz de sostenerla. «Era un buen hombre», dijo, y en eso al menos era sincero. «Era el mejor hombre que conocí en mi vida», respondió Natalia. «Y me enseñó todo lo que necesito saber». Dejó a Esteban con esa frase y se acercó a su madre, que la recibió con un abrazo silencioso que decía en un segundo lo que habría tardado horas en articularse con palabras. Las semanas que siguieron a esa noche fueron las más inusuales de la vida de Natalia, porque tuvo que seguir habitando la superficie de su matrimonio mientras por debajo, en los canales que nadie veía, se desarrollaba algo completamente diferente. Era una forma de desdoblamiento que requería una concentración considerable y que a veces, especialmente en las noches cuando Esteban dormía y ella permanecía despierta mirando el techo, le costaba un trabajo enorme mantener. Pero lo mantuvo. La auditoría independiente que solicitó el Consejo Directivo comenzó discretamente. Sebastián coordinó todo con don Edmundo y con otros 2 miembros del Consejo que, al ser informados de los hallazgos preliminares, dieron su aprobación sin dudarlo. Los auditores eran personas de una firma con décadas de experiencia y ningún vínculo previo con el Grupo Villanueva, lo cual era exactamente lo que la situación requería. Esteban no supo nada de esto durante los primeros días. Estaba ocupado con una ronda de entrevistas para una revista de negocios que publicaría un perfil de él en su edición más importante del año. Era la cobertura que había estado buscando, la que consolidaría definitivamente su imagen de empresario visionario. Natalia, que tenía acceso a su agenda,
Sabía exactamente cuándo era la sesión fotográfica, cuándo eran las entrevistas, cuándo estaría menos disponible para notar las conversaciones que ocurrían a su alrededor. La planeación, en este como en todo, era todo. Fue Víctor Mendoza, el asistente personal de Esteban, quien detectó primero que algo estaba ocurriendo. Víctor era un hombre joven que llevaba 3 años siendo los ojos, las orejas y las manos de Esteban, y que había aprendido a leer el estado del ambiente corporativo con la sensibilidad de un instrumento de precisión. Notó que don Edmundo había cancelado 2 reuniones con Esteban con excusas que sonaban demasiado similares para ser coincidencias. Notó que algunos correos que normalmente circulaban en copia a toda la dirección habían dejado de circular. Notó sobre todo que Natalia Vargas, que normalmente venía a las oficinas 2 o 3 veces por semana, había dejado de aparecer, pero que sus comunicaciones con el departamento legal habían aumentado considerablemente. Víctor llevó todo esto a Esteban en una tarde de esas en que la oficina estaba más silenciosa que de costumbre. Esteban escuchó todo. Luego descartó todo con la confianza de quien lleva demasiado tiempo siendo el hombre más poderoso en cualquier habitación donde entra. Natalia no haría nada, dijo. No tiene dónde pararse. Víctor no respondió nada. Pero algo en su cara, algo que Esteban no leyó porque no estaba prestando ese tipo de atención, dijo que no estaba completamente convencido. Lo que Esteban no sabía, lo que no podía saber porque nunca había considerado necesario verificarlo, era que Natalia sí tenía dónde pararse, que llevaba parada en ese lugar desde el primer día, con los documentos firmados y registrados y verificados, y que en los últimos meses había estado construyendo, con la paciencia de su abuelo y la precisión de su formación, el argumento más completo y sólido que era posible construir. La primera grieta apareció cuando llegó la carta. Era una comunicación oficial del Consejo Directivo, firmada por don Edmundo y los otros miembros, solicitando a Esteban una reunión extraordinaria para revisar asuntos relacionados con la estructura accionaria y ciertos movimientos financieros que requieren clarificación. El lenguaje era cuidadoso, sin acusaciones explícitas, pero su significado era inequívoco para alguien que entendiera lo que estaba leyendo. Esteban la leyó 3 veces, luego llamó a su abogado, un hombre que llevaba años siendo bien pagado para solucionar los problemas que Esteban creaba. La conversación que siguió fue intensa y no transcurrió de la manera que Esteban esperaba, porque su abogado, al revisar los documentos de constitución societaria que le envió, quedó en silencio por un momento demasiado largo. Esteban, dijo finalmente, ¿sabías que Natalia tiene el 51% de las acciones de la empresa principal? Silencio. Los firmé hace años, dijo Esteban, y su voz tenía una calidad diferente. Era para los inversionistas. Un formalismo registrado y vigente, respondió el abogado, que la hace la accionista mayoritaria, con todas las implicaciones legales que eso tiene. El silencio que siguió fue de otro tipo. Era el silencio de un hombre que está reorganizando rápidamente su mapa del mundo y descubriendo que los territorios no están donde pensaba. Esa noche, Esteban llegó a casa con una expresión que Natalia reconoció porque lo conocía bien. Era la expresión de las personas cuando están intentando no mostrar que están asustadas. Se sentaron a cenar. Hablaron de cosas triviales. Y luego, cuando la conversación se pausó, él la miró con esa directness que usaba cuando quería que algo pareciera casual, pero que era todo lo contrario. Necesitamos hablar de los documentos de la empresa. Por supuesto, dijo Natalia. ¿Cuándo te parece? Ahora. ¿Esta noche? Esta noche. Natalia puso la servilleta sobre la mesa con cuidado. Esteban, llevamos casados pocas semanas. No podría esperar hasta que hayamos tenido tiempo de... No puede esperar,
Ella lo miró, y en ese momento, en el espacio entre las palabras de él y su silencio, algo cristalizó definitivamente. No quedaba ninguna ambigüedad, ningún espacio para la duda sobre lo que era real y lo que no lo era. «Está bien», dijo. «Hablemos». Fue una conversación que empezó de manera supuestamente racional y se fue endureciendo progresivamente, como agua que llega poco a poco a ebullición. Esteban le explicó que los documentos de aquella época ya no reflejaban la realidad actual, que la empresa había cambiado, que ella había tenido un rol diferente en distintos momentos y que lo correcto era actualizar la estructura para que reflejara el aporte real de cada uno. Natalia lo escuchó hasta el final. «¿Cuándo piensas que fue mi aporte más significativo?», preguntó. «Al principio, cuando todavía estábamos construyendo. Ahora la empresa funciona con equipos profesionales, equipos que yo contraté y entrené en su mayoría. Eso es exagerar. Tengo todos los correos, los contratos, las evaluaciones de desempeño». Una pausa. «Tengo todo, Esteban». El silencio tuvo una textura diferente. «¿Qué quieres decir con que tienes todo?». «Quiero decir que soy una persona que guarda documentos con cuidado». Otra pausa, más corta. «Y que soy la accionista mayoritaria de una empresa con irregularidades financieras que van a ser revisadas por una auditoría que el Consejo ya aprobó». Esteban se puso de pie. La miró desde arriba con esa postura que usaba cuando quería intimidar. «Eso no va a pasar», dijo. «Ya está pasando». La conversación terminó cuando él salió de la habitación. No volvió a casa esa noche. Al día siguiente, Natalia llamó a Sebastián. «Es hora», dijo. La reunión del consejo directivo se convocó para una tarde de esa misma semana, en la sala de juntas del piso más alto del edificio principal del Grupo Villanueva, con sus ventanales que daban a la ciudad y sus sillas de cuero que habían presenciado años de decisiones importantes. Era un espacio diseñado para comunicar poder, y esa tarde lo comunicaba de maneras que su diseñador probablemente no había previsto. Natalia llegó con Sebastián 5 minutos antes de la hora acordada. Iban solos, sin asistentes adicionales, porque la economía de señales en ese tipo de reuniones importa tanto como los documentos mismos. La seguridad no necesita escolta. Sebastián llevaba el maletín con los documentos organizados en el orden en que necesitarían ser presentados. Una arquitectura de información que los dos habían construido juntos durante semanas. Esteban ya estaba en la sala, con su abogado y con Víctor, que tomaba notas en una tableta con la discreción entrenada de alguien que sabe que su presencia en ese momento es delicada. Esteban se puso de pie cuando Natalia entró, y en ese gesto había algo que era más control que cortesía, la postura de quien está decidido a manejar la situación antes de que la situación lo maneje a él. «Natalia», dijo, y su voz era neutra, profesional, completamente despojada del tono de la noche de la boda. «Esteban», respondió ella, igualmente. Don Edmundo presidía la reunión desde la cabecera. A su lado estaban los otros 4 miembros del consejo, todos hombres y mujeres con décadas de experiencia, con la mirada de quienes ya han leído los informes preliminares y han tenido tiempo de formarse una opinión que aún no están listos para declarar en voz alta. «Comenzamos», dijo don Edmundo. Dijo don. Lo que siguió fue una de esas reuniones que tienen la forma de un procedimiento formal, pero que en realidad son algo más parecido a un juicio. Sebastián presentó los documentos con la metodología clara de un abogado que conoce el material perfectamente. Primero, la estructura societaria original, los documentos firmados y registrados que establecían la participación accionaria de Natalia. Luego, el rastro cronológico de sus contribuciones documentadas a la empresa, los análisis, las estrategias,
Los contratos con inversionistas que incluían correspondencia donde su nombre aparecía como interlocutora principal. Y finalmente, con la precisión de quien no disfruta hacerlo, pero entiende que es necesario, las irregularidades financieras identificadas, con fechas, montos y la estructura de las operaciones que las evidenciaban. El abogado de Esteban intervino en varios puntos con objeciones técnicas. Algunas eran válidas y Sebastián las respondía con documentos adicionales. Otras eran más desesperadas, del tipo que se hace cuando uno no tiene un buen argumento, pero necesita parecer que está haciendo algo. Esteban, sentado frente a Natalia con la mesa de juntas entre los dos, mantuvo una expresión controlada durante la mayor parte de la presentación. Pero había momentos en que algo se filtraba por debajo del control, especialmente cuando aparecía en pantalla algún correo electrónico o algún documento donde su firma aparecía junto a algo que ahora parecía diferente de lo que había parecido cuando lo firmó. Cuando Sebastián terminó, el silencio duró exactamente el tiempo necesario para que cada persona en la sala terminara de calibrar lo que acababa de escuchar. ¿Tiene algo que responder?, preguntó don Edmundo mirando a Esteban. Esteban abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. «Hay contexto que no está siendo presentado», dijo finalmente. «¿Cuál es ese contexto?» «El contexto de que estas operaciones fueron parte de una estrategia de gestión de capital perfectamente legal. ¿Tiene documentación que lo acredite?» Una pausa que era una respuesta en sí misma. «Mi equipo la está compilando». Don Edmundo miró a los otros miembros del consejo, luego miró a Natalia. «Señora Villanueva», dijo, con el apellido que ahora sonaba complicado y que Natalia pensó que pronto tendría que resolver. «¿Cuál es su posición respecto a los próximos pasos?» «Mi posición es que la auditoría independiente ya contratada debe completarse sin interferencia». Su voz era completamente estable. «Y que en los próximos días voy a hacer uso de mis derechos como accionista mayoritaria para convocar una asamblea extraordinaria donde se tratarán tanto la situación financiera como la dirección futura de la empresa». El abogado de Esteban se movió en su silla. «Eso requiere notificación de 30 días», dijo, «que empiezan a contar hoy», respondió Sebastián sin levantar la vista de sus papeles. Fue en ese momento cuando la expresión de Esteban cambió de manera definitiva. No fue un colapso dramático. No fue lo que alguien esperaría después de haber visto la thumbnail de la boda. Fue algo más pequeño y más real. Fue el momento en que la distancia entre la imagen que una persona tiene de sí misma y la realidad de su situación se vuelve demasiado grande para sostenerse. Se vio en su cara como un hundimiento imperceptible, como cuando una estructura pierde el soporte que la mantenía y el cambio todavía no es visible, pero ya es irreversible. «Natalia», dijo, y su voz tenía una calidad diferente sin la amplificación de la audiencia, sin el micrófono, sin las 300 personas mirando. «Podemos hablar de esto entre nosotros». «Ya lo hicimos», respondió ella. «La semana pasada, en casa, y no llegamos a ningún lugar. Podemos llegar a un acuerdo. Ya llegamos a uno. Se llama documentos de constitución societaria». Don Edmundo levantó una mano. «Esta reunión continuará de manera formal con el proceso que corresponde», dijo. «Les agradezco a todos su presencia». Natalia recogió sus cosas y se puso de pie. Cuando pasó junto a Esteban, él la tomó del brazo. No con fuerza, pero sí con urgencia. «¿Por qué?», preguntó en voz baja. Era una pregunta genuina, quizás la más genuina que le había escuchado en mucho tiempo. Ella se detuvo. Lo miró. «Porque me señalaste con el dedo frente a 300 personas y les dijiste que era nadie». Una pausa. «Y porque si lo hiciste frente a ellos, lo creías. Y si lo creías, entonces todo lo que construimos juntos también lo creías solo tuyo».
Lo dejó con eso y salió de la sala con Sebastián. En el ascensor, en el camino hacia abajo, Sebastián no dijo nada por un momento. Luego dijo: «¿Estás bien?» «Estoy mejor que bien», dijo Natalia, y lo decía en serio. Lo que ocurrió en los días y semanas que siguieron fue simultáneamente más complicado y más simple de lo que cualquiera habría predicho. Complicado porque los asuntos legales y financieros de una empresa de ese tamaño nunca son simples, y porque Esteban tenía recursos suficientes para contratar a gente muy inteligente para defender su posición. Simple porque cuando los documentos son sólidos y el tiempo trabajó en la preparación, la mayoría de los caminos llevan al mismo lugar. La auditoría confirmó lo que los primeros análisis de Natalia habían encontrado. Las irregularidades eran reales, documentadas y de suficiente magnitud como para justificar no solo consecuencias corporativas, sino también una revisión por parte de las autoridades financieras regulatorias. El informe final de los auditores era un documento de 70 páginas que Natalia leyó completo 2 veces y que luego entregó a Sebastián para que iniciara los procesos correspondientes. La prensa llegó antes de lo que cualquiera esperaba. No fue Natalia quien los llamó. Fue alguien en el consejo, o tal vez alguien en la firma auditora, o tal vez simplemente el universo que tiene la costumbre de hacer que las historias grandes salgan a la luz, aunque nadie las empuje hacia afuera. Una periodista llamada Elena Montes, que cubría el mundo de los negocios para uno de los principales medios del país, con una reputación de precisión y sin miedo a los poderosos, publicó un artículo que comenzaba así: «La empresa estrella del empresario Esteban Villanueva enfrenta una auditoría extraordinaria que pone en cuestión tanto su gestión financiera como la verdadera autoría de su éxito». Era un artículo largo, bien investigado, con fuentes múltiples, que contaba la historia de la empresa desde sus orígenes de una manera que incluía a Natalia Vargas no como accesorio decorativo, sino como protagonista central. Había entrevistas con los primeros inversionistas, con exempleados que recordaban exactamente quién había diseñado los sistemas que todavía usaban, con personas de la red de contactos que Natalia había construido años antes de conocer a Esteban y que hablaban de ella con el respeto particular que se reserva para las personas que han sido consistentemente confiables. El artículo terminaba con una pregunta que era técnicamente neutral, pero que nadie leía como neutral. ¿Es el éxito del Grupo Villanueva el resultado del genio de un empresario o el resultado del trabajo de una mujer a quien ese empresario convenció de que su rol era secundario? Natalia lo leyó en la terraza de la casa de su madre, con una taza de café entre las manos y doña Carmen sentada a su lado en silencio, y sintió algo que tardó en identificar porque no era exactamente lo que esperaba. No era triunfo. Era algo más parecido al alivio que siente un cuerpo cuando por fin puede dejar de cargar un peso que lleva demasiado tiempo sosteniendo. El artículo se compartió miles de veces en las primeras horas. Los comentarios eran lo que son los comentarios cuando una historia toca algo real en la gente, una mezcla de indignación, de reconocimiento, de personas que decían «yo conozco a alguien así», que contaban sus propias versiones de la misma historia con nombres diferentes pero estructura idéntica. Esteban emitió un comunicado a través de su Departamento de Relaciones Públicas que decía que los hechos reportados eran inexactos y que él confiaba en que el proceso formal demostraría la solidez de su gestión. Era el tipo de comunicado que se emite cuando uno todavía está convencido de que controlar la narrativa pública es posible. No lo era. No ya. 3 días después del artículo, 2 de los inversionistas más importantes del Grupo Villanueva solicitaron reuniones con el Consejo Directivo.
Gerardo Fuentes, el hombre que había brindado por Natalia en la noche de la boda, llamó directamente a Sebastián para decirle que quería reunirse con Natalia en privado. Esa reunión fue en una cafetería, no en una oficina, lo cual era la elección de Gerardo y que Natalia interpretó correctamente como una señal de que quería que la conversación fuera personal antes que formal. Cuando yo le expliqué a Esteban que había invertido por usted, él me miró como si yo hubiera dicho algo absurdo, dijo Gerardo con su taza entre las manos. Como si fuera imposible que yo hubiera tomado mi decisión basado en otra persona que no fuera él. No es la primera vez que alguien reacciona así, respondió Natalia. No lo creo. Una pausa. Tengo una pregunta directa. Adelante. ¿Tiene un plan para la empresa? No para el proceso legal, para la empresa en sí, para lo que viene después de que todo esto se resuelva. Natalia lo miró, y en ese momento sintió algo que era casi divertido en su precisión, porque la pregunta de Gerardo era exactamente la pregunta que ella había estado esperando, la pregunta que demostraba que las personas importantes ya habían hecho su propia evaluación de la situación y habían llegado a sus propias conclusiones. Tengo un plan, dijo. ¿Lo ha documentado? En detalle. Gerardo asintió con la expresión de alguien que esperaba esa respuesta. Me gustaría leerlo. El plan existía, porque Natalia había aprendido desde pequeña que la preparación no se detiene cuando uno ya tiene suficiente para ganar el caso presente. La preparación continúa porque el caso presente es el fundamento del siguiente capítulo, y el siguiente capítulo es el que realmente importa. Había dedicado semanas a diseñar, con la misma meticulosidad que dedicaba a cualquier análisis, la estructura de lo que la empresa podía llegar a ser con una dirección que priorizara la solidez real sobre la imagen. Era un documento de 40 páginas que comenzaba con una frase que ella había tomado prestada, transformada de algo que su abuelo decía. La diferencia entre un edificio que dura y uno que colapsa no está en la fachada, está en los cimientos. La asamblea extraordinaria de accionistas se celebró un mes después, en el mismo edificio donde había sido la reunión del consejo, pero esta vez la sala estaba llena de una manera diferente. No era la boda con sus arañas de cristal y sus flores importadas. Era el espacio formal del poder real, con sus sillas ocupadas por personas que representaban capital, que habían leído los documentos, que tenían preguntas que no eran retóricas. Esteban llegó con su abogado y con la mirada de alguien que ha decidido que la mejor estrategia disponible es la de controlar los daños. Ya no era el hombre del micrófono en el gran Palacio Dorado. Era algo más reducido, no en tamaño físico, sino en la energía que proyectaba, como una llama que sigue encendida pero que ha perdido la capacidad de iluminar toda la habitación. Natalia llegó con Sebastián y con don Edmundo a su lado, lo cual no era casualidad, sino el resultado de varias conversaciones durante el mes anterior en que don Edmundo había decidido, con la deliberación propia de alguien que no toma decisiones ligeramente, que el futuro de la empresa requería un cambio de dirección. La asamblea siguió el procedimiento formal que Sebastián había diseñado con meticulosidad. La presentación de los hallazgos de la auditoría, completos ahora y más devastadores en su totalidad que en sus partes. La revisión de la estructura accionaria que establecía sin lugar a ambigüedad la posición de Natalia. Las propuestas formales que ella ponía sobre la mesa, no como acusaciones, sino como soluciones, reestructuración de la dirección, nueva política de transparencia financiera, proceso de regularización de las operaciones cuestionadas con las autoridades correspondientes. Esteban habló, su abogado habló, argumentaron sobre contexto, sobre intenciones, sobre la diferencia entre irregularidades y fraude. Algunos de sus argumentos eran técnicamente válidos en sus términos más estrechos. Pero los números no mentían. Los documentos
no mentían. Y la sala llena de personas que habían invertido dinero real en esa empresa estaba compuesta por gente que entendía muy bien la diferencia entre una explicación y una justificación. La votación fue lo que fue. Natalia Vargas fue nombrada presidenta ejecutiva del Grupo Villanueva por abrumadora mayoría. Esteban sería retenido en un rol de representación sin funciones ejecutivas mientras se completaba el proceso de regularización con las autoridades. Era una solución de compromiso que reflejaba la complejidad real de la situación. No era una condena, pero tampoco era una absolución. Cuando se anunció el resultado, el silencio duró apenas un momento antes de que comenzaran los murmullos. Esa textura particular de sonido que hace una sala cuando 100 personas están procesando la misma información al mismo tiempo. Natalia no sonrió. No hizo ningún gesto de celebración. Escribió algo en el bloc de notas que tenía frente a ella, una sola frase, que luego cerró y guardó en su bolso. Nadie supo qué decía esa frase hasta mucho después. Esteban la miró desde el otro lado de la mesa, y en ese momento algo pasó entre los dos, una de esas miradas que contienen demasiadas cosas para tener nombre, demasiado tiempo, demasiadas noches, demasiados momentos en que uno podría haber elegido de manera diferente y no lo hizo. Luego, él bajó la mirada, y ese gesto pequeño e involuntario fue quizás el momento más real de todo lo que había ocurrido entre ellos. Lo que siguió no fue instantáneo ni sencillo. El proceso con las autoridades financieras tomó tiempo, porque estas cosas siempre toman tiempo. Y durante ese tiempo, Natalia aprendió que dirigir una empresa que sale de una crisis no se parece en casi nada a lo que la gente imagina desde afuera. Hay días de claridad absoluta, donde cada decisión se siente como la correcta, y hay días de una dificultad diferente, días donde la fatiga acumulada y el peso de las responsabilidades pesan de una manera que no tiene nombre elegante, pero que es completamente real. Lorena la llamaba todos los días, a veces solo para preguntar cómo estaba. A veces, para contar algo gracioso sobre los hijos de Lorena, que eran pequeños y vivían completamente ajenos a todos los dramas de los adultos, con la indiferencia bendita de la infancia. Doña Carmen aparecía los fines de semana con recipientes de comida que no eran invitaciones a una conversación profunda, sino simplemente comida. Y la presencia silenciosa de una mujer que había aprendido desde muy joven que a veces lo que más necesita una persona no es consejo, sino sustento. Sebastián gestionaba los procesos legales con su eficiencia habitual y con algo más, con la lealtad de una persona que ha decidido que estar del lado de alguien que hace lo correcto vale más que cualquier consideración de conveniencia. Había momentos en que Natalia pensaba que no había manera de expresar adecuadamente lo que eso significaba, y que quizás la única manera de expresarlo era seguir siendo ella misma, con integridad, que era exactamente lo que la lealtad de Sebastián había apostado que ella haría. Don Edmundo se convirtió en algo que ninguno de los dos habría predicho al principio: un mentor. No de manera formal ni declarada, sino en la manera en que las relaciones de mentoría más reales suelen desarrollarse, a través de conversaciones en los márgenes de las reuniones, de preguntas que él hacía y que no eran pruebas sino regalos, de la experiencia de décadas que compartía con la generosidad particular de los hombres que ya no tienen nada que demostrar. ¿Sabe lo que más me impresionó de usted esa noche?, le preguntó una tarde, mientras revisaban juntos los avances del trimestre. ¿Qué cosa? Que lloró, pero no bajó la mirada. Una pausa. La mayoría de las personas hace una de las dos cosas. O no lloran, porque creen que mostrar emoción es una debilidad, o lloran y bajan la mirada, porque confunden la emoción con la derrota. Usted lloró
y no bajó la mirada. Eso es otra cosa completamente. Natalia tardó un momento en responder. Mi abuelo me enseñó que la dignidad no es ausencia de emoción, es presencia de uno mismo a pesar de la emoción. Don Edmundo la miró con ese tipo de respeto que no necesita palabras adicionales. Era un hombre sabio, era el mejor hombre que conocí. La resolución con las autoridades financieras llegó después de meses de proceso. Las irregularidades fueron reconocidas formalmente. Hubo consecuencias para Esteban, sanciones económicas significativas, restricciones en su capacidad de ejercer cargos directivos por un período determinado, y la obligación de cooperar con el proceso de regularización de la empresa. No era lo peor que podría haber ocurrido, porque el proceso de regularización voluntaria que Natalia había iniciado y la colaboración del equipo legal habían sido factores mitigantes. Pero era real, documentado y público. El comunicado que el Grupo Villanueva emitió ese día fue redactado por Natalia personalmente, con la ayuda de Sebastián para los aspectos legales. Era honesto en la manera en que los comunicados corporativos raramente son honestos. Reconocía los problemas, describía las soluciones y miraba hacia adelante sin pretender que el pasado no había ocurrido. Fue Elena Montes quien lo citó extensamente en el artículo de seguimiento que publicó ese día, y que comenzaba con una frase que muchas personas compartirían después. La empresa que durante años fue conocida por el nombre de su fundador, empieza hoy a ser conocida por lo que siempre debió haber sido. El trabajo de muchas personas, dirigidas ahora por quien más tiempo lleva construyéndola. Meses después de ese día, cuando la empresa ya caminaba con paso más firme bajo la dirección nueva, cuando los equipos habían encontrado un ritmo diferente, cuando los inversionistas que habían tenido dudas habían decidido quedarse porque los resultados del primer trimestre bajo la nueva dirección eran mejores de lo proyectado, la Cámara de Comercio de la ciudad le ofreció a Natalia algo que ella no había buscado, pero que aceptó por razones que tenían más que ver con los demás que con ella misma. La invitación a dar el discurso de apertura en la Conferencia Anual de Liderazgo Empresarial. Era el evento más importante del año en el mundo de los negocios de la región. Asistían centenares de personas, empresarios, estudiantes de las mejores escuelas de negocios, periodistas, miembros del sector público. Era una plataforma que amplificaba lo que se dijera en ella de maneras que ningún otro evento podía igualar. Natalia tardó 2 semanas en decidirse aceptar, no porque tuviera miedo de hablar, sino porque necesitaba entender primero qué era lo que realmente quería decir. La noche antes del evento, sola en la habitación de la casa de su madre, donde había dormido de adolescente, con el limonero del patio que seguía dando frutos con su generosidad involuntaria, Natalia sacó el bloc de notas del bolso. Lo abrió en la página donde había escrito aquella frase el día de la asamblea, la frase que nadie había visto. Decía, para el abuelo. Escribió su discurso esa noche, no de corrido, sino en fragmentos, como se construye cualquier cosa que importa, pieza por pieza, con cuidado, revisando y ajustando hasta que cada parte era exactamente lo que quería que fuera. Terminó a las primeras horas de la madrugada, cuando el limonero era solo una sombra en el patio y el silencio de la ciudad era completo. Leyó lo que había escrito una sola vez, de principio a fin, y cuando terminó de leerlo, sintió que era honesto y que eso era suficiente. Antes de que llegara el día del discurso, hubo algo que Natalia no había planeado, pero que ocurrió de todas formas, como ocurren las cosas que son necesarias, aunque nadie las haya convocado conscientemente. Esteban la llamó. Fue una mañana ordinaria, con luz entrando por las ventanas de la oficina que ahora era la suya, con el café todavía caliente sobre el escritorio y 2 reuniones pendientes por la tarde. El número en la pantalla del teléfono era el suyo,
Y Natalia lo miró durante los 3 timbres completos antes de responder. «Hola», dijo él. «Hola». Un silencio breve. «¿Cómo estás?» «Bien». «¿Y tú?» «Estoy gestionando». Una pausa larga. «Vi que vas a dar el discurso en la conferencia». «Sí». «¿Puedo pedirte algo?» Natalia esperó. «No sé qué vas a decir. Y no te estoy pidiendo que digas nada diferente a lo que quieras decir. Solo quiero...» Se detuvo, y luego continuó con una voz que era diferente a cualquier voz que ella le había escuchado antes, sin la amplificación de la audiencia, sin la performance de la seguridad. «Quiero que sepas que me equivoqué. No solo en lo de la empresa, en todo, en la manera en que te traté, en la noche de la boda». Natalia escuchó eso con la atención que ponía en las cosas importantes. «¿Por qué me lo dices ahora?» «Porque llevo meses intentando entender cómo alguien puede hacer lo que yo hice». Una pausa. «Y la única respuesta honesta que encontré es que lo hice porque podía, porque nadie me había detenido antes, porque construí una imagen de mí mismo que necesitaba alimentarse de lo de los demás para sostenerse». «Eso es una respuesta honesta», dijo Natalia. «No es un pedido de perdón. Sé que no tengo derecho a pedirte eso». «No, no lo tienes, pero aprecio que lo digas». Otro silencio. «¿Vas a estar bien?», preguntó él. «Ya estoy bien», respondió ella. «Llevo un tiempo estando bien». Y luego, porque era verdad, y porque la verdad tenía que ser dicha en ese momento, «Espero que tú también llegues a estarlo. En serio». Cuando colgó, Natalia permaneció con el teléfono en la mano por un momento. No estaba segura de lo que sentía, porque lo que sentía no era simple. Era una mezcla de cosas que habrían necesitado más tiempo del que tenía esa mañana para ser completamente comprendidas. Pero en el fondo de todo eso, había algo que reconoció como lo que era, el final de algo. No dramático, no con explosión ni con lágrimas, sino con el sonido particular del cierre de una puerta que ya no tiene nada más que decir. Puso el teléfono sobre el escritorio, se tomó el café y se preparó para las reuniones de la tarde. El día de la conferencia amaneció con esa luz particular de los días que saben que son importantes. Natalia llegó al auditorio con Lorena y con doña Carmen, que se había puesto su blusa más elegante, con la solemnidad de alguien que entiende que ciertos días requieren cierta preparación. Sebastián estaba ya adentro, reservando asientos en la segunda fila con la puntualidad que lo caracterizaba. Don Edmundo llegó con su esposa, una mujer de mirada tranquila, que le extendió la mano a Natalia y le dijo que había leído la historia de la empresa y que era un honor conocerla. El auditorio tenía capacidad para 500 personas. Estaba lleno. Natalia esperó detrás del escenario mientras el presentador describía su trayectoria con palabras que ella escuchó como si describieran a otra persona. No porque no fueran verdad, sino porque la brecha entre cómo uno se ve por dentro y cómo lo describe una presentación formal siempre es considerable. Cuando caminó hacia el podio, el aplauso del auditorio era el tipo de aplauso que hace una sala que sabe que está presenciando algo. No era el aplauso obligatorio de la cortesía. Era el reconocimiento de personas que habían seguido la historia, que habían leído los artículos, que habían tenido sus propias conversaciones sobre lo que había ocurrido y que ahora querían escuchar lo que ella tenía que decir. Se detuvo frente al micrófono. Miró la sala. 5 filas detrás de donde estaba doña Carmen. Lorena le hacía una señal con la mano que era completamente infantil y completamente perfecta. Natalia sonrió y comenzó. «Hay una imagen que no puedo sacar de mi cabeza desde hace meses», dijo, y su voz en el micrófono era clara, sin tremor, con la calma que no viene de la ausencia de emoción, sino de haberla procesado completamente. «Es la imagen de un hombre que me señala con el dedo frente a 300 personas y me dice que soy nadie, que debería estar agradecida de que me haya invitado a compartir lo que él construyó. Y mientras lo dice, hay lágrimas en mis ojos,
La sala estaba en silencio absoluto. Las lágrimas eran reales, el daño era real, la humillación era real, en el sentido de que fue presenciada, fue documentada, fue algo que ocurrió y que no puede desocurrir. Una pausa. Pero lo que quiero hablar hoy no es sobre ese hombre. Quiero hablar sobre las lágrimas. Tomó un momento. Cuando era pequeña, mi abuelo, que fue el hombre más sabio que he conocido en mi vida, me enseñó a jugar ajedrez en el patio de nuestra casa, junto a un limonero que nadie plantó, pero que daba frutos todos los años. Y me dijo algo que yo entendí en ese momento como una instrucción sobre el ajedrez, pero que con el tiempo comprendí que era una instrucción sobre la vida. Me dijo: la partida más importante no es la que estás jugando ahora, es la que viene después. Una pausa. Durante años, mientras construía una carrera en el mundo de los negocios, mientras aportaba mi trabajo y mi conocimiento y mis contactos y mi credibilidad a proyectos que no siempre llegaron a tener mi nombre, me repetí esa frase, no como consuelo, como estrategia, porque aprendí muy pronto que el mundo de los negocios tiene una tendencia particular a olvidar el trabajo de las personas que lo hacen en silencio y a recordar el nombre de las personas que hablan más fuerte. Y aprendí que hay dos maneras de responder a eso. Una es hablar más fuerte que todos. La otra es asegurarse de que los documentos digan la verdad. Algunas risas suaves en la sala. Era reconocimiento, no de una broma, sino de algo que muchas personas habían vivido de alguna forma. Elegí los documentos, no porque no supiera hablar fuerte, sino porque los documentos duran más, y porque el tipo de credibilidad que se construye con trabajo real y resultados verificables es el único tipo de credibilidad que no se puede quitar. Levantó la vista hacia la sala. Pero quiero ser honesta sobre algo que no suele decirse en este tipo de discursos, porque este tipo de discursos tiene una tendencia a convertirse en narrativas de triunfo limpio, en historias donde el protagonista hace todo bien y el antagonista hace todo mal y al final la justicia llega de manera ordenada y satisfactoria. La realidad es más complicada que eso. La realidad es que durante el tiempo que compartí con Esteban Villanueva, hubo momentos genuinos. Hubo trabajo real de los dos lados, aunque no en proporciones iguales ni reconocidas de manera igualitaria. Hubo una relación que tenía partes reales, mezcladas con partes de algo más calculado. Y yo, que soy extraordinariamente buena en analizar números y patrones, tardé más de lo que debería haber tardado en analizar esa situación con la misma claridad que aplicaba a los estados financieros. Una pausa más larga. ¿Por qué? Porque la inteligencia no protege de querer creer lo que uno quiere creer. Porque ser muy buena en algo no significa ser infalible en todo. Porque incluso las personas que han aprendido a no bajar la mirada tienen puntos ciegos, y reconocer eso no como fracaso, sino como condición humana, es parte de lo que quiero decir hoy. La dignidad no la da el trabajo que haces, la dignidad la llevas dentro. Lo dijo despacio sabiendo que era la frase que la gente iba a recordar. Y eso significa que no la puedes perder, aunque alguien te señale con el dedo frente a 300 personas y te diga que eres nadie. Significa que las lágrimas que yo derramé esa noche no eran lágrimas de vergüenza, eran lágrimas de confirmación. La confirmación de que algo que yo ya sabía era verdad. En la segunda fila, doña Carmen tenía los ojos brillantes, no los bajaba. Vengo de una familia que no tenía mucho dinero, pero que tenía algo que vale más. Tenía la certeza de que el origen no dicta el destino, y que la diferencia entre llegar o no llegar no está en el punto de partida, sino en la calidad del trabajo que uno hace en el trayecto. Mi madre vendía flores en el mercado, mi abuelo trabajó toda su vida con sus manos. Y ambos me dieron algo que ningún título universitario podría haberme dado. La comprensión de que el trabajo honesto tiene una dignidad intrínseca que no depende de quién lo reconozca.
o de cuánto pague. Su voz se mantuvo firme, aunque algo en su mirada se posó por un momento en algún lugar más allá de la sala, en algún patio con limonero y tablero de ajedrez que solo ella podía ver. El abuelo murió hace poco más de un año. No pudo ver lo que ocurrió después. No pudo ver la asamblea, ni los artículos, ni este auditorio. Pero la noche antes de morir me tomó la mano y me dijo algo que es la razón por la que estoy aquí hoy. Me dijo: Nati, cuando llegue el momento, no te quedes callada por miedo. Quédate callada por estrategia. Hay una diferencia enorme entre las dos. Y tenía razón. Hay una diferencia enorme. El silencio del miedo te encoge. El silencio de la estrategia te prepara. El silencio del miedo es rendición. El silencio de la estrategia es acumulación. Yo me quedé callada durante mucho tiempo, pero nunca por miedo. Miró a la sala con una directness que no era agresividad, sino presencia. Les cuento todo esto no para hablar de mí, sino porque sé que en esta sala hay personas que reconocen algo de su propia historia en lo que acabo de describir. Personas que trabajan en silencio mientras otros reciben el crédito. Personas que aportan más de lo que se les reconoce en reuniones, donde hay otras voces más altas. Personas que sonríen cuando deberían exigir, que esperan cuando deberían actuar, que confunden la paciencia estratégica con la resignación. Una pausa. A esas personas quiero decirles algo que nadie me dijo cuando lo necesitaba y que hubiera querido escuchar. Los documentos son sus amigos. El registro escrito es su aliado. La credibilidad construida con consistencia y con tiempo es un activo que nadie puede quitarles, aunque lo intenten. Y el momento de actuar llega, siempre llega, para quien tiene la paciencia y la preparación de estar listo cuando llegue. No les estoy diciendo que sean vengativos, no les estoy diciendo que busquen revancha. La revancha es la forma del rencor de hacer turismo por el pasado. Lo que les estoy diciendo es algo diferente. Les estoy diciendo que conozcan su valor, que lo documenten, que lo defiendan con la misma firmeza con que defienden cualquier otro activo que les importa. Tomó una pausa, que la sala respetó completamente. Alguien me preguntó hace poco qué sentí cuando se anunció el resultado de la asamblea. Y pensé en cómo responder eso honestamente, porque la respuesta honesta no era lo que la gente espera escuchar en ese tipo de momento. No sentí triunfo. Sentí gratitud. Gratitud por el abuelo que me enseñó a jugar ajedrez. Gratitud por mi madre que me enseñó que el trabajo honesto tiene dignidad intrínseca. Gratitud por Sebastián, que creyó en mis documentos cuando todo lo demás todavía era incierto. Gratitud por Lorena, que se ponía de pie a medias cuando necesitaba ponerse de pie del todo, y cuya lealtad feroz es uno de los regalos más grandes de mi vida. Gratitud por don Edmundo, que en una noche donde podría haber elegido no ver, eligió ver. Y gratitud, de una manera complicada y no completamente resuelta, por la experiencia misma. Porque los años que invertí, con todo lo que implicaron, me dieron algo que no habría tenido de otra manera, la certeza de que puedo dirigir una empresa porque la construí desde adentro, no desde afuera, que conozco cada sistema, cada proceso, cada persona, porque estuve ahí cuando se crearon, que no hay nada en esa empresa que me sea ajeno, porque nada de lo que hay en ella fue construido sin que yo pusiera algo de mí. Su voz se mantuvo clara, pero algo en ella era más suave ahora, más personal. Hay una cosa más que quiero decir, y es quizás la más importante y la más difícil de articular bien. Y es esto, que lo que ocurrió en la noche de esa boda, ese hombre señalándome con el dedo y diciéndome que era nadie, fue también el momento en que comprendí algo que necesitaba comprender. Que yo había esperado durante demasiado tiempo que alguien me diera permiso de ser completamente lo que soy, que había confundido la paciencia estratégica con la espera de validación.
Que el silencio que yo guardaba tenía partes de estrategia, sí, pero también tenía partes de una pregunta que nunca había terminado de responderme a mí misma. ¿Tengo derecho a ocupar este espacio? Una pausa larga y deliberada. Y la respuesta, que esa noche llegó con una claridad que no admitía ambigüedad, es sí. Tengo derecho. Siempre lo tuve. No por el porcentaje de acciones que aparece en un documento, sino porque lo construí, porque lo trabajé, porque lo sé, y porque la pregunta misma, esa pregunta sobre el derecho a ocupar el espacio que uno se ha ganado, es una pregunta que demasiadas personas se hacen y que demasiados pocas se atreven a responder en voz alta con la respuesta correcta. Ocupen su espacio, dijo, mirando directo a la sala. No de manera arrogante, no aplastando a quienes están a su lado, sino con la presencia plena de personas que saben lo que han construido y no necesitan que nadie más se los confirme. Se detuvo un momento, mirando hacia el frente. La partida más importante no es la que estás jugando ahora, me dijo el abuelo. Es la que viene después. Pues bien, la que vino después resultó ser esta, aquí, frente a ustedes. Y la que viene después de esta es la que más me importa, la que todavía está siendo diseñada, la que tiene que ver no con demostrar nada sobre el pasado, sino con construir algo sobre el futuro. Gracias. El aplauso comenzó en la primera fila y se extendió hacia atrás en ondas. El tipo de aplauso que empieza antes de que una persona haya terminado de caminar hacia su asiento, que continúa mientras el presentador regresa al micrófono, que no es solo cortesía, sino acumulación de algo que la sala había estado sosteniendo durante 20 minutos y que necesitaba una salida. Natalia bajó del escenario y caminó hasta donde estaba su madre. Doña Carmen la recibió con los brazos abiertos, y fue en ese abrazo, breve y completamente silencioso, donde Natalia dejó ir algo que había estado cargando desde la noche de la boda. Lorena estaba a su lado con los ojos brillantes. El abuelo estaría tan orgulloso, susurró. Lo sé, dijo Natalia. Sebastián llegó a su lado unos minutos después, cuando el auditorio comenzaba a dispersarse en pequeños grupos de conversación, con ese murmullo particular de 500 personas que están procesando lo mismo en paralelo. 37 mensajes en el teléfono, dijo mostrándole la pantalla. En 20 minutos. ¿De quién? De todo el mundo. Hizo una pausa. Elena Montes está aquí. Quiere saber si puedes hablar. Luego, ahora necesito un momento. Sebastián asintió. Era lo que lo hacía irreemplazable. Sabía cuándo el momento que alguien necesitaba era para sí mismo y no para los demás. Natalia salió a una pequeña terraza lateral que daba al exterior del edificio. La ciudad se extendía abajo con su ruido habitual, sus corrientes de tráfico y sus edificios que contenían miles de historias simultáneas, ninguna de las cuales sabía nada de las otras y que, sin embargo, de alguna manera, formaban algo que tenía coherencia. Pensó en su abuelo. Lo pensaba todos los días, pero de maneras diferentes. Al principio, después de que murió, pensarlo era como presionar un moretón, algo que dolía con precisión y que de alguna manera también probaba que algo había estado ahí. Con el tiempo, el pensarlo fue cambiando de textura. Fue volviéndose más parecido a una conversación que continuaba aunque solo tuviera un lado. Más parecido a una guía que no desaparece solo porque quien la formuló ya no está presente en el sentido que uno entiende como presencia. Sacó el bloc de notas del bolso. Lo abrió en la página que decía «Para el abuelo». Debajo de esas palabras escribió una sola línea más, la partida que vino después. Lo cerró, lo guardó y respiró el aire de la tarde con la sensación particular de alguien que ha completado algo que necesitaba ser completado, no como fin, sino como fundamento, como los cimientos que don Aurelio le había enseñado a construir primero, antes que la fachada, antes que el techo,
antes que cualquier cosa que la gente pudiera ver desde afuera. En los meses que siguieron al discurso, las cosas se movieron con la velocidad particular que cobran los asuntos cuando finalmente tienen el viento a favor. La empresa, bajo la nueva dirección, alcanzó en ese periodo los mejores resultados de su historia. No fue magia ni coincidencia. Fue el resultado de meses de trabajo tranquilo y sistemático, de sistemas corregidos y equipos reordenados, y estrategias aplicadas con la consistencia que Natalia llevaba toda su vida aplicando a todo lo que hacía. Gerardo Fuentes amplió su inversión. Otros 2 nuevos inversionistas entraron, atraídos no por la imagen, sino por los números, que eran lo que Natalia había prometido y lo que siempre había entregado. Elena Montes publicó el perfil extenso que había estado preparando. Era diferente a todos los artículos anteriores que habían tratado la historia desde el ángulo del conflicto. Este artículo era sobre el trabajo, sobre los años de análisis y estrategia y construcción silenciosa que precedían a la crisis pública. Muchos de los empleados de la empresa hablaron para ese artículo, algunos por primera vez públicamente, y lo que describían era consistente y específico y completamente diferente al relato de un hombre visionario construyendo su emporio solo. Era la historia de un equipo. Y en el centro de ese equipo, como lo había estado siempre aunque nadie lo nombrara así, estaba Natalia Vargas. La primera vez que vio su nombre en la portada de esa revista, no con mención marginal sino como protagonista central, Natalia estaba en la cocina de la casa de su madre con una taza de café y el limonero visible por la ventana. Lorena le había mandado la imagen con un mensaje que era solo emojis, demasiados emojis para contarlos, lo cual era perfectamente Lorena y perfectamente perfecto. Doña Carmen llegó de la habitación con esa expresión suya de serenidad que guardaba los sentimientos grandes debajo, como el océano guarda su profundidad, y le puso una mano en el hombro y dijo simplemente: «Papá hubiera recortado esto y lo hubiera pegado en la pared». «Lo sé», dijo Natalia, junto al tablero de ajedrez, junto al tablero. Las dos sonrieron. Y por un momento el limonero del patio, con sus frutos sin razón particular, parecía exactamente el tipo de cosa que don Aurelio habría usado como ejemplo de algo si hubiera estado ahí para usarlo. Pero no estaba. Y eso también estaba bien, porque la ausencia de las personas que amamos no cancela lo que nos dejaron, lo consolida. Lo hace parte de lo que somos de una manera que la presencia no siempre puede lograr. Quizás porque la presencia es cotidiana y la ausencia es definitiva, y las cosas definitivas tienen un peso diferente. Natalia recortó la portada. La puso en un marco simple. La colgó en su oficina, no en el lugar más visible, sino en el lateral, junto a un tablero de ajedrez de madera que había encontrado en una tienda de antigüedades durante una caminata sin destino particular, y que había comprado sin pensarlo demasiado porque era exactamente del tipo que el abuelo habría elegido. Víctor Mendoza, el asistente de Esteban, se acercó a Natalia una tarde para pedirle trabajo. Era una conversación que requirió valentía de su parte y que Natalia respetó por eso. Lo escuchó. Le explicó que lo que había entre él y Esteban era una decisión que él tenía que tomar por sí mismo, pero que si decidía que quería cambiar de dirección, había espacio para personas que sabían trabajar con discreción y con inteligencia. Víctor asintió y agradeció, y se fue. 3 semanas después envió su currículum formal por correo. Natalia lo revisó, hizo algunas preguntas y lo contrató. Era, entre otras cosas, la persona que mejor conocía los sistemas que necesitaban ser mejorados, y a Natalia siempre le había parecido que las personas que conocen los problemas desde adentro son las más útiles para resolverlos, siempre que tengan la disposición genuina de hacerlo.
La resolución del divorcio fue lo que los divorcios entre personas con activos compartidos y abogados competentes suelen ser: larga, técnica, en algunos momentos agotadora, y finalmente, un documento. Natalia no buscó más de lo que le correspondía legalmente. Sebastián le presentó varias opciones que eran técnicamente válidas y que habrían resultado en un acuerdo más favorable para ella en términos económicos. Ella eligió lo que era justo, no lo que era máximo. ¿Por qué?, le preguntó Sebastián, con la neutralidad de quien pregunta para entender, no para cuestionar. «Porque no necesito el dinero de él», dijo Natalia, «y porque llevar algo que no me corresponde es una forma de seguir atada a algo que necesito soltar». Sebastián lo entendió. Esteban, por su parte, atravesó sus propias consecuencias con una mezcla de humillación y crecimiento que Natalia supo a través de terceros, porque ya no era parte de su vida cotidiana. Supo que había pasado un período de retiro voluntario, que había dejado de dar entrevistas, que se había acercado a su madre, la señora Fernanda Villanueva, que según personas que conocían a ambos, siempre había sido la voz razonable en la familia, y que supuestamente le había dicho cosas en privado que nadie más le había dicho en toda su vida. Supo que había empezado a trabajar de manera diferente, más pequeña, más real, con un proyecto nuevo que no tenía nada del espectáculo de los anteriores, pero que, según los pocos comentarios que llegaban de personas que lo conocían, funcionaba con una solidez diferente. No supo si eso era transformación genuina o simplemente la ausencia de las condiciones que habían permitido el comportamiento anterior. Esa distinción, en algún punto, dejó de ser algo que le correspondía evaluar a ella. Lo que sí le correspondía era lo que tenía delante. Y lo que tenía delante era una empresa sana, un equipo comprometido, una familia que había sobrevivido intacta, amigos que habían demostrado ser reales y una carrera que por primera vez en muchos años llevaba completamente su nombre, visible, sin ambigüedades, sin la mediación de otra persona entre su trabajo y su reconocimiento. Era, pensó una tarde, mientras revisaba los números del trimestre con la misma atención que le daba a todo, exactamente lo que siempre había estado construyendo, solo que ahora lo podía ver completo. Meses después de la conferencia, Natalia volvió a la esperanza. No de manera ceremonial ni con audiencia, sino sola, una tarde tranquila, con esa disposición particular de quien regresa a un lugar no para ver lo que cambió, sino para ver lo que no cambió. El barrio era el mismo en sus huesos. Las calles angostas, las casas pequeñas pero limpias, el mercado de la esquina, donde el puesto de flores de doña Carmen había estado durante tantos años. Había nuevos letreros y nuevas caras, pero la textura del lugar era la misma. Gente que trabajaba, que intentaba, que sabía la diferencia entre escasez y falta de dignidad. Se detuvo frente a la casa de la infancia. La fachada había sido repintada en algún momento que ella no había presenciado. El patio interior era visible a través del portón entreabierto. El limonero seguía ahí. Se quedó parada frente a esa casa durante un tiempo que no midió. Pensó en el abuelo, pensó en la niña que había aprendido ajedrez en ese patio y que había escuchado que la partida más importante no era la que estaba jugando en ese momento. Y pensó que esa niña había hecho bien en escuchar, porque la partida que vino después fue exactamente lo que el abuelo sabía que sería. No la más fácil, no la más esperada, no la que alguien hubiera planeado desde afuera, sino la que era necesaria, la que preparó el terreno para la siguiente, la que demostró que los cimientos soportan el peso de los edificios que la gente puede ver desde la calle. Sonrió. Era una sonrisa tranquila, sin público, sin audiencia, sin 300 personas mirando, la mejor clase de sonrisa. Caminó de vuelta hacia la ciudad con los pasos de alguien que sabe a dónde va.
no porque el camino esté completamente trazado, porque nunca lo está, sino porque quien camina lo conoce lo suficiente para confiar en sus propios pies. Y en algún lugar más allá del limonero, o quizás dentro de ella misma, que a veces es el mismo lugar, le pareció escuchar la voz del abuelo diciendo con esa calma suya de décadas: «Muy bien, Nati. Ahora, ¿cuál es el siguiente movimiento?». Sonrió más y empezó a pensar en el siguiente movimiento. Aquella noche, de regreso en su apartamento propio, el primero que era completamente suyo sin mezclas de historia ajena, Natalia abrió el cuaderno de notas que había llevado con ella esa tarde. Pasó las páginas con cuidado, como se pasan las páginas de algo que tiene peso, y llegó a la que decía «para el abuelo», y luego la partida que vino después. Tomó el bolígrafo, y debajo de esas 2 líneas escribió una última cosa. Escribió «próximo movimiento», lo subrayó, lo cerró, y puso el cuaderno sobre la mesa junto al tablero de ajedrez que algún día le enseñaría a los sobrinos de Lorena, que ya tenían la edad perfecta para empezar a aprender que los juegos que parecen simples contienen universos enteros de posibilidad, que la diferencia entre perder y ganar no está en las piezas que tienes, sino en la manera en que entiendes el tablero completo, y que la partida más importante nunca es la que estás jugando ahora, siempre es la que viene después. Esa noche durmió bien, con el sueño tranquilo de los que no le deben nada a nadie, que no cargan secretos, que no son suyos, que han dicho lo que tenían que decir y han hecho lo que tenían que hacer y que se han ganado, con tiempo y con trabajo y con la dignidad que nadie puede darles ni quitarles, el derecho de cerrar los ojos sin que nada los persiga. El limonero del Patio de la Esperanza dio frutos ese año también, como siempre. Como si supiera que esa era su tarea y que nadie necesitaba pedírselo ni reconocérselo ni aplaudírselo. Simplemente daba lo que tenía para dar, con la consistencia silenciosa de las cosas que son auténticamente lo que son, exactamente como le había enseñado don Aurelio que hay que vivir.